mirar muy en detalle y bien asesorado. Vamos a ello. Pues abrimos ya esta última mesa con Juan Andrés Mateo, gestor de selección de fondos de CaixaBank Asset Management. Bienvenido, Juan. Está también con nosotros Elena Guantes Ros, directora general para Iberia de Latinoamérica y Latinoamérica de Candrian. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y está también con nosotros Raúl Fernández, director de distribución de Amundi Iberia. Bienvenido, Raúl. Gracias, buenos días. Bueno, es la última mesa, hemos entrado mucho en detalle, pero nos quedan un par de balones todavía votando para terminar de ver para la audiencia, para ver para los inversores, muchos institucionales que buscan cuáles son esas megatendencias y claves, ¿no? Juan, la incorporación de la inversión sostenible en la cartera, ¿cómo debe realizarse por un inversor retail, por un inversor institucional? ¿Cómo debe elaborarse dentro de la cartera general? Vale, bueno, pues primero os pongo un poco en situación, supongo que ya muchos lo sabéis. La inversión sostenible ya viene desde hace muchos años, en la que se empezaba a excluir en algunos fondos y luego esto ha evolucionado, ¿no? con mucha velocidad y mucha fuerza, ¿no? A día de hoy podemos decir que hay diferentes tipos de estrategias. Las exclusiones como se hacía antiguamente, otras que solo integran pero no utilizan a lo mejor los indicadores de medio ambiente, social y buen gobierno, otros que sí que son sostenibles y que tienen que utilizarlo, y luego pues tendríamos ya la última generación, que son fondos temáticos y fondos de impacto, ¿no? Fondos de impacto que, bueno, supongo que todo el mundo sabe que necesitamos intencionalidad, adicionalidad y que se pueda medir el impacto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de exclusiones internas, y entonces lo que hacemos es matchear con los diferentes fondos de terceras gestoras. Entonces, si nos salta alguno, pues a lo mejor no podríamos invertir en alguno de esos fondos. Luego, además, tenemos dos due diligence específicamente para sostenibilidad. Una centrada en la parte de gestora, donde vemos cómo pues un poco la filosofía, ¿no? de la gestora en cuestión, cómo integran todos sus procesos de inversión, qué equipos tienen, y luego pues ya nos metemos más a fondo con una due diligence específica para fondos ISR, en la que pues intentamos entender qué importante es o qué importante es en la toma de decisión la ISR en los fondos. Luego entraremos en detalle porque hay unos temas que sí que se nos quedan pendientes ayer, por ejemplo, esta parte de inversión en impacto que cuentas, esa parte de medición, ¿no? Hay muchas compañías que ahora mismo miden los viajes de los ejecutivos y oye, cuidado, que la huella de carbono que me estás dejando con estos viajes a América Latina y demás, entonces esa parte es muy interesante. Si quieres luego entramos un poco en ella, pero quería abrir también a Juan, ¿qué sectores están impulsando el cambio ESG y qué fondos, ¿no? de impacto sostenible están ahora mismo marcando? Sí, bueno, yo creo que primero es importante separar o aclarar, ¿no? Porque en este universo de fondos ASG, fondos temáticos, fondos de impacto, yo creo que es importante separar, porque al final, sectoriales, ¿no? incluso sectoriales, Se mezclan mucho también por el se pisan y es importante separar qué estamos hablando en cada caso, ¿no? Y particularmente, decía Juan, en los fondos de impacto. A nosotros nos gusta hablar de, cuando hablamos de fondos de impacto, sería algo así como un 2.0, ¿no? de la inversión socialmente responsable. Efectivamente, a través de la inversión de impacto, lo que hacemos es tomar decisiones de inversión que, por supuesto, vayan dirigidas a obtener una rentabilidad financiera, pero también una rentabilidad social o medioambiental. Eso por un lado. Y por otro, con el componente importante y crítico respecto a otro tipo de inversión, es que lo podamos tocar, lo podamos medir, lo podamos cuantificar. Entonces, dentro del universo de la inversión de impacto, realmente abarca o puede abarcar ámbitos bastante estratégicos dentro de nuestro día a día, tanto en renta fija como en renta variable. Estamos hablando a lo mejor de, por supuesto, transición climática, aspectos como la alimentación, como la educación o como incluso cerrar las desigualdades sociales. Os voy a dar un dato, antes hablabas un poco de medir. Nosotros, por ejemplo, en renta fija tenemos un vehículo, bueno, pues que lo que hace es invertir en bonos verdes de impacto, es decir, tratar de invertir en aquellas compañías que emiten deuda que lo que persiguen es reducir la huella de carbono. Pues bueno, a través de este tipo de inversiones nosotros tenemos medido
que, aunque el multiplicador pues, se puede reducir y hacerlo más modesto, pero por cada millón de euros que tiene invertido el fondo, estamos hablando de que se reducen más de 400 toneladas de CO2. Para los que no estamos muy familiarizados con este tipo de mediciones, si es mucho o es poco, pues bueno, bajándolo a nuestro día a día, estaríamos hablando que es como el consumo que tienen 90 turismos en gasolina durante un año, o unas 50 viviendas, familia media alrededor de 5 personas, lo que consumen en términos de electricidad. ¿Elena? Sí, yo creo que también es verdad que hay muchas métricas para seguir identificando cuándo una inversión es socialmente responsable y cómo seriamente se lo está tomando la gestora a la hora de aplicar todos estos criterios, ¿no? Y entonces uno, por supuesto, sería la huella de CO2, pero también podríamos medir pues, cuál es la cantidad de residuos que genera esa empresa, cuál es la cantidad de agua o la reducción del consumo de agua, cómo se está haciendo de eficiente ese consumo, tanto de recursos como de agua, cuál es el nivel de independencia en los consejos y cuál es el nivel de diversidad en los consejos, cuántas mujeres hay. ¿Hay realmente una diferencia de sueldo entre hombres y mujeres? O sea, hay muchos datos que se pueden identificar, medir y comparar a la hora de integrar bien estos criterios. Y como decía, pues eso, tanto de gobernanza como a nivel social, pero la huella de carbono a nivel medioambiental sería quizá la que más desarrollada está a día de hoy. Y hablamos de megatendencias, Elena, y la verdad es que después de este año todo el mundo piensa en la salud. Y dice, ha sido muy rentable durante este año, ¿tiene todavía recorrido? ¿Sigue siendo una megatendencia clave para estar en las carteras de esos inversores institucionales mirando ese medio y largo plazo? Sin duda, nosotros somos unos grandes defensores de la inversión en salud y, como tú decías, la pandemia ha puesto de relevancia la importancia que tiene invertir en salud. O sea, no solo a nivel fondo de inversión, pero por supuesto a nivel gobiernos y también por la parte más de inversión privada, porque al final, bueno, pues pone de relevancia que si no tenemos una investigación importante o un nivel de inversión en investigación, no vamos a poder hacer frente a las distintas situaciones en las que nos encontremos. Y hemos visto que gracias a esa investigación y a ese poder que han tenido las empresas de tener los suficientes fondos para dedicar toda la investigación y desarrollo de las vacunas, pues hemos podido salir de la crisis. Bueno, estamos en ello, saliendo de la crisis de una forma muy rápida, ¿no? Cuando antes veíamos que para desarrollar una vacuna pues hacía falta años y en menos de un año hemos conseguido que muchas empresas hayan desarrollado vacunas. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, efectivamente es una megatendencia que se va a ir potenciando a lo largo de los años y es una inversión a medio largo plazo que creemos que hay que tener en cartera por muchas razones. Pues por supuesto es un sector que se ve muy beneficiado por el envejecimiento y por el crecimiento de la población. Entonces, todos sabemos que estamos en un continente donde cada vez hay más, la población está más envejecida, pero también en un planeta que crece diariamente y año a año estamos viendo con datos de la ONU que son 70 millones de personas nuevas en el planeta al año. Entonces, es algo así como decir cada año una Alemania más, ¿no?, en número de población. Sí. Entonces, cuanta mayor población hay, más necesidad de gasto en salud, pero sobre todo es el tema del envejecimiento, lo que vemos que es un gasto exponencial. Al final, el envejecimiento de la población lo que hace es que se multipliquen los gastos. Entonces, a partir de los 65 años, está analizado y comprobado que el gasto en salud de una persona se multiplica por 2, pero es que a partir de los 85 años se cuatriplica. Entonces, si vemos la cantidad de gente que vive a día de hoy, más de 80 años en Europa, pues ves que realmente esto se va a ir desarrollando y luego vemos en países como China o bueno, en cualquier país desarrollado también que la esperanza de vida está aumentando y ahora además China, que ha reducido la política de un solo hijo por familia, vemos que también un crecimiento importante de la población, también mejor calidad de vida, con lo cual mayor esperanza de vida, así que vemos que va a ser bueno, pues, un crecimiento en gasto en salud
bastante exponencial. O sea, y además, para que os hagáis una idea, cuanto mayor PIB tiene un país, mayor es el gasto en salud, con lo cual, si hay crecimiento también en esos países, mayor va a ser su gasto. A día de hoy, Estados Unidos tiene de media per cápita un gasto de 17 veces mayor que China en salud. Entonces, bueno, sabemos que hay un potencial de crecimiento muy, muy fuerte en este sector. ¿Compartís esa visión y qué otros sectores veis también que puedan ser importantes y que vosotros los tenéis ahora mismo en el punto de mira? Obviamente compartimos con todo lo que ha dicho Elena. Yo ahí, a lo mejor, simplemente añadir una cosa, y que supongo que Elena puede dar más pinceladas de esto, pero es un poco el punto de inflexión, ¿no?, que se ha dado ya hace años, en el que antes el sector salud era curar y ahora es más prevenir, ¿no? Es, pues digamos, no tanto que la gente pues curar una enfermedad, sino pues cambiar el modelo es decir, cambiar el modelo de vida de una persona, ¿no? Entonces ahora mismo estamos viendo que bueno, pues empresas están sacando, por ejemplo, aparatos que te permiten medir la glucosa en tiempo real. Eso para un diabético es brutal, es decir, es algo que era impensable hace años y que ahora da una calidad de vida que es increíble, ¿no? Y a largo plazo pues evita muchas complicaciones. Entonces, bueno, yo creo que un poco el punto de inflexión de cambiar de curar a prevenir, ¿no? Sectores que nosotros estamos viendo, dices dentro del sector salud o en general, ¿no? Bueno, nosotros, para añadir la salud. Claro, la tecnología, ¿vale? Nosotros la tecnología creemos que es súper importante. Yo creo que va a ser un sector, o es ya un sector que tiene impacto en todos los sectores que tenemos. Luego el tema de la sostenibilidad, y aquí, por ejemplo, sí que me gustaría comentar, pues enlazar un poco tecnología, sostenibilidad y salud. Aquí, pues lo que ha pasado en la pandemia es que hemos tenido un virus que se ha propagado a una velocidad brutal, ¿no?, y no hemos sido capaces de gestionarlo. Y entonces, yo siempre cuento un ejemplo, y es que la biodiversidad en la que vivimos, cuanto más variedad de especies haya, más difícil es para un virus o un patógeno moverse de una especie a otra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Bueno, pues mucho, ¿no? Porque el cambio climático lo que está haciendo es destruir un poco esa biodiversidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, si cuidamos un poco pues nuestro planeta, seguramente consigamos pues no tener a lo mejor estas pandemias como hemos tenido. Y yo creo que los gobiernos se han dado cuenta de esto y se han puesto manos a la obra, y hemos visto un montón de planes para la sostenibilidad, y se va a mover un montón de capital en los próximos años. Raúl. Y yo me gustaría señalar, he dicho algo importante, Elena, ¿no?, asociado a la salud, lo del envejecimiento de la población. Porque al final yo creo que es una megatendencia bastante aplastante y que tiene difícil freno. Gracias a los avances en salud y tecnológicos, la esperanza de vida pues ha crecido, ¿no? Vivimos más, y eso son muy buenas noticias. Pero eso significa que al vivir más, pues que el segmento de la población, vamos a poner por encima de 65 años, pues crece y tiene unos hábitos de consumo determinados. Por supuesto, consume o demanda salud, pero decía esos hábitos pues porque bueno, es consciente que se tiene que buscar un poco la vida en términos de pensiones o ahorro financiero. Su renta disponible pues quizá está en el punto más alto de su vida, pues porque probablemente ha pagado su hipoteca, porque sus hijos se han independizado, y son usuarios, son consumidores de mucho ocio, tiempo libre, viajes, restaurantes y demás. Es un segmento de la población que también pues bueno, demanda querer aparentar, ¿no?, o tener un aspecto más joven y saludable, aparte de, por supuesto, todo lo que son cuidados médicos o aparatos médicos y asistencia médica. Entonces, yo creo que esa es otra de las megatendencias importantes a monitorizar, porque decía, esto no va a ser una moda, esto es aplastante, esto es una dirección, y bueno, pues capitalizar de alguna manera esos hábitos de consumo de lo que nosotros llamamos edad de plata o Silver Age, yo creo que va a ser una de las tendencias importantes a monitorizar en los próximos años. Comentaba Juan un tema importante, y es la tecnología, ¿no? ¿Veis la tecnología como algo, como decía Juan, transversal
a todas las megatendencias que puedan surgirnos ahora en esta especie de reseteo que decía, por ejemplo, Davos, y que se decía en la revista Time a inicios de año, ¿no? Ese gran reseteo de la economía? ¿Tiene la tecnología como el elemento capilar, fundamental, transversal, ya sea para salud o para cualquier sector, Elena? Yo creo que sí, o sea, desde el punto de vista de la salud, si nosotros miramos nuestros fondos, por ejemplo, el fondo de oncología, pues un cuarto, un tercio de la inversión en el fondo de oncología es tecnología. Y no solo tecnología pensando en aparatos que pueden detectar, por ejemplo, los tumores de forma precoz, o temas de radiología, o temas de diagnóstico por imagen, sino también temas como la Big Data y la inteligencia artificial aplicada a la medicina. O sea, al final la tecnología yo creo que se puede aplicar en agricultura, en consumo, por supuesto en la robótica, pero es que en industria hay muchísimos sectores, o yo diría casi todos, hay muy pocos que se salven donde está realmente la tecnología siendo pues un punto clave en el desarrollo y en la transformación de los sectores. Pero sin duda en el sector salud es muy, muy importante. Y como decía, temas como el Big Data y la inteligencia artificial aplicadas, o la robótica aplicadas a la medicina, es el futuro. Raúl, ¿tecnología? Sí, yo creo que estaba pensando, y tenemos aquí un magnífico gestor como Juan que nos puede dar luego su opinión, pero es verdad que cuando miras a los fondos temáticos y haces de una manera neutra ver qué parte de la cartera está invertido de alguna manera en algún subsector relacionado con la tecnología, es realmente curioso observar que sin ser fondos denominados inicialmente como tecnológicos, el componente en tecnología es importante. Yo estaba pensando, por ejemplo, en nosotros, otra de las temáticas que estamos, pensamos que está aquí para quedarse, es el tema de la educación. Bueno, pues la educación es una de las temáticas que más ha crecido en los últimos 20 años, apoyado por palancas muy importantes como es el crecimiento de la población, el desarrollo de las clases medias, la necesidad somos conscientes de que todos nos tenemos que formar durante nuestra toda vida profesional, ¿vale? Y entonces con esas palancas realmente puedes pensar que la educación no es solo exclusivamente el acceso a la escuela primaria, secundaria o universidades, sino también decía lo que es formación de manera continuada, pero también hay un componente muy importante en tecnología, y es que todo lo que es el desarrollo de contenidos y plataformas que nos permitan de una manera independiente, autónoma y sin ninguna otra ayuda hacerlo en cualquier momento determinado, y ahí los que somos padres creo que lo hemos vivido en la última pandemia, como por ejemplo, no solo como padres, sino también como propios profesionales estando desde casa, hay un componente importante, y fíjate que estamos hablando de educación. Si hiciéramos un análisis de qué parte de tecnología tiene ese fondo de educación, pues probablemente sale un componente importante, ¿no? Con lo cual, un poco totalmente de acuerdo con lo que dice Elena, es decir, la tecnología va unido o va asociado a cualquiera de las temáticas que hemos puesto o vayamos a poner encima de la mesa. Juan, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Es transversal a todo? Totalmente. O sea, como decía antes, todos los sectores se están aprovechando un poco del sector tecnológico. El que no se suba al carro de la tecnología pues se quedará atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que el sector tecnológico es un win-win. Es decir, antes a lo mejor podríamos decir que puede ser moda, pero es que es lo que dicen, está en todos los sectores están utilizando la tecnología. Por ejemplo, en la pandemia, el teletrabajo, sin la tecnología no podríamos haber teletrabajado. Entonces hemos conseguido trabajar algunas compañías, porque hay muchas que no, por ejemplo el sector hotelero pues a lo mejor no ha podido, pero otras muchas, la gran mayoría de las compañías han conseguido adaptarse a una crisis como es la de la pandemia y han conseguido trabajar. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología está aquí para quedarse. En el tema sostenibilidad, ya os he comentado, es súper importante. ¿Por qué? Porque energías limpias, para generar energías limpias necesitas tecnología. Para toda la tendencia de coches eléctricos que estamos viendo ahora, necesitamos un montón de semiconductores. Para que os hagáis una idea, un coche de combustión tradicional necesita la mitad de semiconductores que un coche eléctrico.
Entonces, bueno, pues para que veáis la importancia, ¿no?, de la tecnología. Luego, la optimización de recursos. Aquí con compañías de software que permiten pues, hacer un uso más eficiente, pues ya sea de agua, en temas de energía, agricultura, por ejemplo, con el tema de regado. Es decir, que la tecnología está también muy intrínseca en la sostenibilidad, ¿no? Hablaba de modas. ¿Qué importancia tiene el largo plazo a la hora de gestionar esos fondos temáticos en la cartera, Elena? Muchísima importancia. La verdad es que creemos que todas estas tendencias son... Es verdad que está habiendo cambios en el corto plazo y están afectándonos en el corto plazo, pero son tendencias a largo plazo. Y hablando de tecnología o de salud, por supuesto, son sectores que hemos visto que tienen sus ciclos y que va a haber momentos en los que van a estar pues teniendo una rentabilidad muchísimo mayor que mercado, y momentos como los de ahora, donde hay un cambio de ciclo y durante un tiempo, y creemos que durante un tiempo relativamente corto, van a quedarse un poquito por detrás, pero en el largo plazo estamos seguros que sectores como la tecnología o la salud o tendencias como las van a estar sin duda siendo los grandes ganadores en el crecimiento, no solo de rentabilidad, sino bueno, pues de flujos y de atracción por parte del inversor. Pero, por supuesto, si vas a estar en un periodo de 3, 6 o un año, puede que no sea la mejor inversión, ¿no? Yo creemos que sin duda el largo plazo para estas tendencias es clave para casi cualquier inversión, pero es verdad que si inviertes en un renta fija a corto plazo, pues no tienes tanto impacto en tu rentabilidad, pero todo lo que sea renta variable, pero sobre todo inversión temática, creemos que el largo plazo es la clave y el caballo ganador, sin duda. Raúl. Sí, yo creo... A ver, yo no creo, voy a hacer así a lo mejor un comentario un poco disruptivo, no creo que la inversión temática sea el mirlo blanco de la inversión, es decir, pero sin embargo yo creo que es un componente crítico para complementar una cartera. Yo creo que se complementa perfectamente, es decir, lo que hemos denominado hasta una inversión más tradicional, ¿vale?, de una gestión pues más tradicional desde un punto de vista de fundamentales, geográfico y demás. Pero sí que es cierto que la importancia, y ahí tenemos los flujos de dinero, ¿no?, que han atraído los fondos temáticos. La inversión temática es un excelente complemento para construir o enriquecer nuestra cartera de inversiones. Es decir, el año pasado, por ejemplo, cuando vimos en rentabilidades, fue un año difícil, ¿vale?, para renta variable. Sin embargo, vimos que muchos de los fondos temáticos, oye, pues no solo compensaron, sino que dieron rentabilidades por encima de 2 dígitos. Lo importante es que el conjunto y la suma de los dos realmente nos permita generar rentabilidades recurrentes a lo largo del tiempo. Yo creo que acceder a la inversión temática es importante, nos permite, digamos, pasar a lo mejor por encima o de puntillas de muchas inquietudes, de muchos miedos, de muchos riesgos que el sistema económico o que la economía ahora mismo nos plantea, como hemos visto, y ser un poco independientes a esos miedos que asolan el ciclo económico, pero sí que estoy totalmente cierto que tenemos que tener claro que no estamos exentos, o que la inversión temática no está exenta de las idas y venidas, de los tweets de idas y venidas que pueda estar sometido el mercado. Pero estoy totalmente de acuerdo con Elena que el conjunto de uno con el otro nos debe dar una combinación mucho más sólida, mucho más rica para obtener rentabilidades recurrentes a lo largo del tiempo. Le damos enseguida paso a Juan, pero me gustaría luego que tratáramos, también tenemos que ir a la publicidad, ese tema, porque es importante para el inversor ahora mismo entender cómo balancear en su cartera esos fondos temáticos, porque decimos, deben estar, ¿cuánto? ¿Un 5? Como veíamos hace un año, hay ya carteras que están en torno a un 30 de inversores institucionales. ¿Qué porcentaje? Pero Juan, largo plazo, ¿cómo lo veis vosotros? Vale, súper importante, obviamente, no estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Al final, yo pienso en fondos temáticos o en temáticas y me viene a la cabeza empresas, es decir, compañías que van a ser los ganadores del futuro, ¿no? Entonces, son compañías que a lo mejor juegan, bueno, o están en rangos de capitalización más bajas o más pequeñitas, que tienen un potencial de crecimiento brutal
Y entonces yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? El largo plazo. No tiene sentido invertir en este tipo de compañías en una fase tan temprana para quitártelas muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión temática va de la mano del largo plazo. Como decía Elena, no es solo la inversión temática. En general, nosotros cuando miramos en el largo plazo, no hacemos decisiones de una semana. Es verdad que, por ejemplo, a la hora de gestionar las carteras, pues tienes que un poco tener mano, porque te tienes que ir adaptando. Al final nosotros tenemos unos clientes detrás y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los entornos de mercado y maximizar la rentabilidad, ¿no? Pero sí, largo plazo, ganadores del futuro, yo creo, van de la mano la inversión temática. Un momentito de publicidad y enseguida entramos en ese detalle. ¿Cómo balanceamos carteras? ¿Qué porcentaje debería tener, dependiendo también del perfil del inversor? Enseguida volvemos. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Cuando inviertes en bolsa, la confianza es lo más importante. En XTB somos líderes del mercado, regulados internacionalmente y con atención en español. Disponemos de la mejor y más completa tecnología, con una plataforma intuitiva y fácil de usar, y una oferta inigualable, acciones y ETFs con 0% de comisión. Todo lo que necesitas con XTB. Credit Mutuel Investment Manager, bringing together asset management expertise, ofrece soluciones de gestión activa o pasiva, retorno absoluto con liquidez diaria o ilíquida, largo plazo y gestión alternativa a nuestros clientes, con la experiencia de las 7 entidades de gestión de Credit Mutuel Allianz Federal. Credit Mutuel Investment Managers, bringing together asset management expertise. Vive la economía. Negocios Televisión. Estamos viendo los fondos del momento con la ESG, con la innovación, con la tecnología, con la salud. Está con nosotros Juan Andrés Mateo de CaixaBank Asset Management, Elena Guanter de Ros de Candriam y Raúl Fernández de Amundi. Os preguntaba antes, y aquí vamos a tener un poquito más de lío, cómo balanceamos carteras, ¿no? Porque es verdad que no hay un solo perfil, pero sí es verdad que se buscan guías. ¿Cómo lo veis? Sabiendo que esto es un tema más complicado. Es difícil, a Elena le gusta mucho este tipo de cosas, no sé si quiere hablar primero. No, yo lo que comentaba es que por supuesto depende del perfil de riesgo de cada cliente. Si es un cliente que tiene un 50% de su cartera en renta variable, pues dentro de ese parte de renta variable puede tener un 20-30% en inversión temática, porque al final la inversión temática son fondos, la mayoría de ellos, que miran compañías a nivel global. Entonces ya estás invirtiendo en Estados Unidos, en emergentes, en Europa, con ciertos temas que son de crecimiento secular, ¿no? Es decir, vamos a ver crecimiento en estas empresas en el largo plazo, con grandes fuerzas de empuje, como son pues, la demografía, la transición energética, la digitalización. Entonces creemos que tiene todo el sentido estar invertido en inversión temática, pero por supuesto teniendo en cuenta que son empresas normalmente de mediana capitalización
donde hay un perfil de innovación muy importante, que al final pues no dejan de ser compañías que tienen este sesgo growth y que en momentos determinados pueden tener volatilidad, pero en el largo plazo creemos que tiene todo el sentido invertir una parte de esa renta variable en inversión temática. Juan. Totalmente de acuerdo con lo que dice Elena en cuanto a lo de, depende del perfil, ¿no?, del cliente. Nosotros hemos apostado mucho desde hace muchos años por la inversión temática. Hace 10 años lanzamos un fondo de megatendencias que fue todo un éxito. Hace 2 años vimos que tenía sentido también hacerlo en sostenibilidad. Lanzamos otro fondo centrado en sostenibilidad, en el que pues jugamos transición energética, cambio climático, optimización de recursos, bienestar social, luego Agenda 2030, es decir, jugamos tendencias de largo plazo, ¿no? Pero al final, yo supongo que cuando un gestor de carteras, es decir, un gestor de carteras, coge nuestro fondo, no es la única posición que tiene. Es decir, es una posición que tiene para descorrelacionar su cartera, porque al final, como he dicho antes, son empresas que son los ganadores del futuro. O sea, muchas empresas de las que hay en estos fondos no las encuentras pesando muchísimo en los índices de referencia. Entonces, pues te descorrelaciona un poquito. ¿Qué más? Luego, por ejemplo, es verdad que llega muy bien, ¿no?, el mensaje al cliente. Nos acerca mucho al cliente tener una exposición a temáticas. Entonces, yo creo que depende del perfil, pues puede adoptar o puede asumir mayor o menor riesgo, pero siempre teniendo en cuenta un poco lo que decía Elena, que al final esto es muy largo plazo, juegas muchas veces sectores concretos, tienes exposición muchas veces, mucha exposición a emergentes, mucha exposición a Estados Unidos, es decir, que no... yo lo que quiero decir es que la inversión temática está muy bien, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Y entonces puedes caer en la trampa de tener sesgos estructurales muy fuertes y te pueden venir mal dadas en momentos de mercado diferentes. ¿Qué comportamiento esperáis en CaixaBank Asset Management para estos fondos temáticos en los próximos años? Pues obviamente esperamos que un buen comportamiento, el ejemplo perfecto es el lanzamiento, ¿no?, de Futuro Sostenible hace cosa de 2 años. Un poco, pues como os decía antes, reinventarnos con un fondo de megatendencias que lanzamos hace 10 años y lo que hemos identificado ha sido pues que la sostenibilidad va de la mano, ¿no?, de la regulación. Entonces, creemos que esa parte va a funcionar. Todos los gobiernos están sacando planes de sostenibilidad, entonces se va a mover un montón de capital a proyectos verdes, pues con el tema de los bonos verdes, como decía anteriormente Raúl. Es decir, todo el tema de sostenibilidad creemos que tiene mucho sentido. Luego, en temas de salud, obviamente también, cada vez es más importante, cada vez somos más mayores, cada vez vivimos más en época de ser abuelitos, ¿no?, digamos. Entonces necesitamos, ¿no?, que se desarrolle el sector de la salud. Así que nada, nosotros creemos que sí, que tiene mucho sentido y que esto es una inversión de largo plazo y que seguirá. ¿Cómo veis, Elena, los próximos años? Yo, si me enfoco al sector salud, lo que nosotros estamos viendo además de esa innovación que hay es que es un sector donde la gente no escatima en gastos. O sea, si te detectan una enfermedad, vas a buscar el mejor tratamiento posible, ¿no? Y entonces es un sector donde no hay ciclos de consumo. O sea, siempre va a haber ciclos de consumo. O sea, siempre va a haber un consumo en productos sanitarios. Y lo que estamos viendo es una cantidad de nuevos medicamentos en desarrollo y todavía mucho por descubrir, ¿no? Si vemos la cantidad de medicamentos que se aprueban anualmente por la Agencia Europea de Medicamentos o por la FDA en Estados Unidos, nos sorprendería todo lo que hay en desarrollo, todo lo nuevo que se está aprobando y los precios que se están pagando por ello, ¿no? Luego es un sector también... Un ejemplo es el Alzheimer que vimos hace unas semanas. Efectivamente, cómo se disparan las empresas, la cotización de estas empresas por esos descubrimientos, y tiene todo el sentido, porque o sea, dices, mi padre tiene Alzheimer, no voy a buscar ese mejor medicamento que le pueda curar y voy a intentar pagar pues realmente, porque esa innovación tiene un precio y esas empresas tienen esa capacidad de fijar precios, lo que es normal porque llevan a lo mejor 10 años investigando, ¿no? Y
Lo que vemos también es mucho movimiento corporativo de grandes farmacéuticas que están comprando pues las empresas más pequeñas que están desarrollando ciertos medicamentos pues para complementar su oferta de producto, también para explotar mejor las patentes que consiguen, ¿no? Y ahí vemos pues eso, mucha actividad corporativa, mucho nuevo medicamento en desarrollo y mucho por descubrir, porque si vemos enfermedades como el cáncer, pues todavía sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Aunque se haya avanzado, en 15 años se ha avanzado más en oncología que en todo el siglo XX, o sea que se ha avanzado muchísimo, pero sigue habiendo mucho por hacer. Entonces nosotros ahí vemos pues que hay que estar invertido en el sector salud, sin duda. ¿Qué comportamiento veis vosotros desde Amundi? Nosotros creemos que un poco la tendencia que hemos visto, que hemos observado, en términos de flujos, es decir, de dinero que se dirige o que han captado este tipo de inversión en los últimos 2 años, ha sido importante. Señalar, por ejemplo, que en un año como el pasado, en Europa, pues la renta variable en general, salió dinero en general de la renta variable. Sin embargo, los fondos temáticos de renta variable fueron captadores netos. Es decir, existe un trasvase, existe un apetito por parte del inversor retail para este tipo de inversiones. Y nosotros pensamos que en los próximos años pues esa tendencia se va a consolidar. Hasta hace no mucho, 2 o 3 años, verdad que asociábamos el universo temático, estoy hablando de un inversor más retail de la calle, a 2 o 3 estrategias, ¿no? Y sobre todo tecnología y alguna cosa más. Lo que hemos visto, hemos asistido en los últimos 2 o 3 años es, digamos, a un desarrollo importante en las distintas temáticas. Hemos hablado esta mañana aquí de muchas de ellas: envejecimiento de la población, salud, fondos de impacto, educación y demás. Y nosotros lo que pensamos es que vamos a seguir asistiendo a una innovación y digamos, a fondos muy específicos, al desarrollo de fondos y temáticas muy específicas. Nosotros, por ejemplo, por mencionarte uno, todo lo que es hablaba al principio de lo que es la inversión de impacto y particularmente en el área social. Nosotros hemos lanzado un vehículo hace ya casi 2 años que precisamente lo que persigue es reducir las diferencias sociales que puede haber entre las distintas clases. Si piensas hasta hoy, el inversor a la hora de la toma de decisiones se observaba exclusivamente la rentabilidad financiera y dejaba a lo mejor más a los gobiernos la toma de decisiones que tuvieran que repercutir al beneficio de la sociedad. Yo creo que en el último año, en los últimos 2 años, somos todos más conscientes que las decisiones individuales que como inversores tenemos repercuten de manera positiva a la sociedad y eso se puede traducir en una repercusión positiva a una compañía determinada. Por darte un ejemplo concreto, nosotros pensamos que aquellas compañías donde estén más, digamos, cercanas a tener en cuenta sus decisiones sociales, ¿vale? Pues es más fácil que capten capital, que capten talento, que estén más cerca de todo lo que tenga que ver con la regulación y eso se vea premiado por los inversores y rentabilidad. Con lo cual, en particular, por darte, digamos, otra temática, todo lo que es desigualdades sociales, para nosotros será otra temática claramente a tener en cuenta en los próximos meses. Juan, ¿subsectores de esa inversión temática? Vale, quiero antes enlazar un poco con lo de Raúl, ¿vale? Porque sí que siempre está hablando de sostenibilidad, pero es verdad que la parte social venía a lo mejor, digamos, después de la sostenibilidad y estamos empezando a ver mucho interés en esa parte. Toda la parte social, cada vez la gente es más consciente de muchas cosas y simplemente quería recalcar pues, que es digamos, una temática o toda la parte de bienestar social que viene con fuerza y donde estamos viendo flujos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Dicho esto, Sí, lo que pasa es que si queréis seguir, Elena también comentaba precisamente de esa S, de la ESG al principio de esa tertulia, que era importante, ¿no? También esa parte social. Importante, y si vemos los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 y estamos viendo pues que efectivamente el cambio climático es clave, se puede medir, es como el foco en la mayoría de los gobiernos, pero la parte social es muy importante. Cada vez la brecha
como decía Raúl, la brecha entre los más ricos y los más pobres cada vez se está abriendo más y creemos que aportar todo lo que es un acceso a la educación, un acceso a la sanidad, unas buenas infraestructuras en ciertos países, un trabajo digno, o sea, hay muchísimas cosas que están en la Agenda 2030 y que muchas de las inversiones se van a empezar a enfocar también en estos criterios que creo que son clave para poder desarrollarnos de una forma sostenible, ¿no? Sí, comentabas, por ejemplo, consejos de administración paritarios, ¿no? Por ejemplo, sí. Subsectores, Juan, te preguntaba antes, y os lo extiendo a todos, ¿qué importancia tienen y cuáles son los subsectores que estáis viendo que pueden tener más tirón? Sí, pues bueno, subsectores importantes, pues en tecnología yo creo que se va a dar una continuidad, ¿no?, de toda la digitalización que se está produciendo. Creo que esto pues va a ir impregnando a diferentes sectores. Por ejemplo, pues ya lo hemos comentado yo creo durante la mañana, pero en salud toda esta tecnología pues lo que va a hacer pues que, por ejemplo, las teleconsultas, que ha sido algo que a lo mejor se ha utilizado mucho durante la pandemia, a lo mejor ha venido para quedarse. Es decir, es mucho más eficiente. Yo creo que va a ser un sector mucho más eficiente el de la salud. Antes llegabas, estabas en una sala de espera, horas de espera, y es verdad que ahora con el tema de las teleconsultas pues se va todo mucho más rápido y yo creo que va a mejorar mucho la eficiencia. Subsectores en los que vemos las tecnologías verdes, aquí todo el tema de pues, lo que comentaba también antes, energías limpias, el transporte sostenible, con la conectividad. Ahora los coches no tienen nada que ver con lo que eran hace 10, 15, 20 años. Ahora son coches eléctricos, conectados con internet, mucho más seguros, es decir, que es otra, y esto sí que los gobiernos están empujando para que se produzca de forma rápida para reducir las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, yo en realidad creo que todas las temáticas que podemos ver en los Objetivos de Desarrollo Sostenible son temáticas que van a funcionar a futuro. Y es porque se va a movilizar capital, ¿no? Si conseguimos juntar capital público con capital privado, pues será todo mucho más rápido, y si encima la regulación nos sigue soportando, pues yo creo que hay muchas oportunidades dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Raúl, ¿subsectores? Sí, yo creo que un poco por resumir, aceptando que la tecnología, decíamos antes, es transversal y va a tocar todos los ámbitos o todos los sectores donde hayamos puesto un poco el dedo, sin duda todo lo que es transición climática o energética es un punto donde vamos a asistir, yo creo, a un crecimiento importante. Digamos que hasta ahora hemos escuchado mucho ruido y hemos hablado mucho, pero es verdad que si miras, digamos, la cantidad de dinero o de patrimonio que existe en este tipo de subsectores, todavía quizá en España estamos un poco por detrás a lo que sería el resto de Europa. Nosotros pensamos que en breve estamos ya cerca de asistir, digamos, a un crecimiento del lado de los inversores dirigiéndose a este tipo de temáticas relacionadas con la transición energética o acción climática. Y luego, sin duda, del lado social, es un poco parecido. Quizá, decía antes, pues hasta hace muy bien poco, pues nos pillaba un poco a todos de lado, ¿vale? Y no nos sentíamos partícipes de esa toma de decisiones que redunde en el bienestar o en la mejora social, aceptando que esa mejora social luego lleva asociada una mejor rentabilidad financiera, ¿no? Que son dos cosas que antes pensamos que iban separadas, pero ahora vemos que van de la mano, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con acción social, y ahí podemos meter nutrición, podemos meter educación, podemos meter desigualdades sociales, yo creo que son temáticas importantes a tener en cuenta en los próximos años. Elena. Sí, a ver, lo han dicho todo y ha sido difícil complementar, pero a lo mejor englobando todo lo que es transición energética y digitalización, dentro de eso hay muchísimos sectores, muchísimas empresas que se van a ver beneficiadas por estas grandes temáticas, y entonces ahí yo creo que la clave es que luego
cada gestor de un fondo identifique dónde están las oportunidades, cuáles son las empresas que tienen esa mejora competitiva frente al resto, y yo creo que la clave es la gestión activa y dejar a los gestores que dentro de esas temáticas identifiquen realmente dónde está la mayor capacidad de crecimiento y dónde hay pues esa capacidad de fijar precio, esa capacidad de ser líderes en cada uno de los sectores, ¿no? Y luego también va a ir empresa por empresa, pero esas grandes temáticas que hemos comentado para nosotros van a ser realmente pues las que van a empujar el mercado. Y hay muchos inversores que además en fondos temáticos piensan mucho en Estados Unidos y dicen, como es más growth que Europa, igual hay que mirar a Estados Unidos en la temática. ¿Qué pensáis vosotros? Juan, ¿crees que hay que mirar a Estados Unidos para esta temática o...? Depende, ¿vale? Depende del sector, depende de la temática, depende de todo. Pero vamos, en realidad yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, en la parte de sostenibilidad, me lo llevo aquí, que es donde más cómodo me siento, el sesgo que vemos es Europa, no es Estados Unidos, ¿vale? Entonces, yo como gestor, pues intento encontrar las oportunidades que hay tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿vale? Pero al final asumo que Europa es quien lidera la sostenibilidad y lo que tengo que intentar es Estados Unidos, que viene por detrás, pues encontrar las oportunidades e intentar ir subiendo en Estados Unidos a medida que nos van cazando, ¿no? Y que van haciendo el catch-up en sostenibilidad. Pero vamos, mi respuesta es que depende del sector. Yo supongo que en salud puede ser que sí, no sé Elena qué opinará, pero en el caso de sostenibilidad te diría sesgo Europa, y sesgo Europa pues porque estamos liderando, pero a lo mejor dentro de 10 años es Estados Unidos la que lidera, o China, o ya veremos quién. Elena. En los fondos temáticos hay que mirar el mundo y hay que ser muy globales y identificar pues eso, las empresas que van despuntando en ciertas tecnologías o en ciertas nuevas investigaciones. Entonces, en la parte de biotecnología diría que Estados Unidos es realmente clave. En nuestro fondo de biotecnología yo creo que de media hay entre un 80 y un 90% en Estados Unidos, pero realmente es un tema de inversión, investigación y apoyo a la investigación, que en Europa pues bueno, nos estamos quedando atrás, pero existen empresas europeas muy buenas en biotecnología, son las menos. En otros sectores más globales de salud, pues hay grandes farmacéuticas en Suiza, en Reino Unido, en Francia, o sea que realmente es más global, en Japón también. Yo creo que hay un mensaje que hay que lanzar también a los gobiernos de apostar por la innovación y por la investigación es rentable, lo vemos en Estados Unidos y yo creo que en Europa en ese sentido, por la parte de salud, estamos un poquito por detrás, pero hay grandes empresas también en Europa. Entonces, yo creo en los temáticos, tanto en tecnología como en salud, hay que mirar siempre el global, porque también hay grandes empresas en Asia. Entonces, bueno, es verdad que Estados Unidos pues, apoya más la investigación que otros. Pero te entiendo que en la parte más tecnológica de la salud sí que habría que mirar a Estados Unidos. Sí, y en biotecnología también, en desarrollo de nuevos medicamentos. Pero ya te digo, también en Europa hay grandes empresas. No me preocuparía tanto en mirar el pasaporte de las compañías que meto en cartera, sino las fortalezas y lo que me aporta ella. Es decir, probablemente cuando construimos una cartera no miramos tanto dónde está domiciliada esa compañía y si quieres luego el resultado de construir ese conjunto de 70, 80 compañías, pues la distribución geográfica es más una consecuencia, pero no es tanto una restricción. Es decir, y aquí Juan me corrige, es decir, cuando construyes una cartera, pues probablemente no la construyes diciendo creo que debo de tener un 70% en Estados Unidos, un 20% en Asia y un 10 o un 15%. No, yo pues sectorialmente escoges los sectores que realmente crees que van a ser más eficientes y que te van a permitir acceder a mejores rentabilidades, y luego una vez que tienes construida y has escogido tus compañías, bueno, pues miras a ver el sesgo geográfico, porque efectivamente
No quieres tener todo en Europa o todo en Estados Unidos o todo en Asia, pero yo creo que eso es más una consecuencia que no una restricción Pero de si saque. después de mirar las empresas ves que te ha quedado un sesgo diferente a la opinión general, ¿corriges cartera? Pues probablemente ajustas, porque no quieres estar sobreexpuesto en exceso a un mercado determinado. Ahí sí, pero no es de saque. No es de saque que dices, bueno, quiero tener un porcentaje explícito, sino que si el resultado me da una sobreexposición o un sesgo muy fuerte, me da igual, todo Europa, sí, pues realmente quieres diversificar e introducir algo que diversifique un poquito más. ¿Veis igual, verdad, Elena? Juan. Sí, sin duda, nosotros a la hora de construir cartera lo que hacemos es buscar empresas, buscar modelos de negocio, buscar el producto que vaya a ser la solución a este cambio climático, el producto que vaya a ser la solución a esta enfermedad o el producto que vaya a ser la solución a cualquier problema que nos podamos enfrentar en la sociedad y que vaya a tener ese liderazgo y esa capacidad de decir, oye, y esto vale tanto y voy a ser capaz de venderlo, ¿no? Pero, por supuesto, pues, luego el resultado de la cartera en zona geográfica nos parece menos relevante. Corrección, si hay sesgo, sí, ¿no? Se puede corregir, pero muchas veces no del todo, ¿vale? Entonces, en sostenibilidad es muy complicado salirte de tener un sesgo Europa. Entonces, lo que puedes hacer es suavizar, siempre y cuando te quieras comparar contra un índice global. Entonces, bueno, puedes intentar jugarlo, pero siempre intentando diversificar. Luego, otra cosa que no he comentado antes es que al final muchas de las compañías que tenemos o que en estas temáticas son globales, ¿no? Y entonces al final, ¿qué más da que esté en Estados Unidos o en Europa si al final toda la actividad es en el globo, ¿no? Entonces, en definitiva, podemos intentar suavizarlo, pero hay muchos sesgos en las temáticas que es complicado. Y en el caso de sostenibilidad con la parte europea es difícil. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, hay momentos de mercados en los que te quieres acercar más a la parte americana porque crees que va a funcionar más. O ahora, por ejemplo, nosotros que estamos más positivos en Europa, dejas correr más las temáticas y entonces quitas pues lo que estabas intentando suavizar en Estados Unidos, pues le dejas correr en Europa. Entonces, que depende un poco del entorno de mercado, pero no siempre se puede cambiar los sesgos estructurales de las temáticas. Nombres que nos pide siempre la audiencia. Raúl, yo creo que hay 3 puntos clave que hemos hablado con vosotros: envejecimiento, educación, me ha gustado mucho alimentación. ¿Tenéis productos para ello que el espectador, el inversor pueda apuntarse? Sí que tenemos. Desafortunadamente, al ser una gestora global, los nombres tienden a ser en inglés. Eso lo damos por hecho ya. Entonces, siempre estamos ahí con... pero bueno, sí, por ser concreto, en el tema de educación tenemos dentro de nuestra gestora, digamos, o boutique especializada en este tipo de gestión dentro de Amundi, que es CPR. Teníamos CPR Education, un poco, que trata de... es un fondo ya con más de 3 años de histórico, tamaño, en fin... está disponible para cualquier inversor. Luego teníamos para el tema de envejecimiento de la población el CPR Global Silver Age, un poco, que trata de... es el fondo más antiguo dentro de la casa desde un punto de vista temático, con más de 11 años de histórico, y es el primer fondo que se lanza en CPR relacionado con toda la inversión temática. Y luego, por último, pues probablemente desde un punto de vista de nutrición tenemos otro fondo también gestionado por CPR, que es el Food for Generation, ¿vale? Que trata de aprovechar, digamos, todo el ciclo desde lo que es la producción, lo que es el envasado y lo que es la distribución de la cadena alimentaria, pues bueno, controlar todo eso, además con los indicadores de impacto y de evitar emisiones de CO2, que un poco combina las dos cosas que hablamos, no solo esa rentabilidad financiera, sino esa rentabilidad de impacto vía, en este caso, medioambiental. ¿Qué comportamiento están teniendo en los últimos ejercicios, o en el último ejercicio, como quieras tú? Pues estamos hablando que en lo que va acumulado de año, pues los 3 fondos realmente lo están haciendo muy bien. Es verdad que es una pregunta curiosa, porque el año pasado, digamos, en alguno de ellos, donde tenía un sesgo, digamos, menos tecnológico, pues precisamente la tecnología funcionó muy bien y este tipo de fondos se quedó detrás.
Este año, aun teniendo un componente importante tecnológico, tiene menos que otros y esa corrección en la tecnología, digamos, la ha aguantado muy bien, que combinado con un aspecto, con un sesgo más value, pues al final estamos dando rentabilidades, dependiendo de los 3 fondos, pues cercano al doble dígito. Elena, vosotros, sobre todo mirando salud. Sí, si nos enfocamos en los 2 fondos de salud, pues tenemos un fondo que es Candriam Biotechnology, que se lanzó en el año 2000, o sea que tiene 21 años de histórico, y es un fondo, bueno, pues que apuesta mucho pues por todo el desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, pues por supuesto tiene ese sesgo de crecimiento, de investigación y de innovación. Y es un fondo, bueno, pues que si miramos en el largo plazo, que es como que cambiará estos fondos, pues es un fondo que se ha comportado muy bien. Yo diría que en los año pasado y el anterior se comportó especialmente bien, y este año 2021 pues está por detrás comparado con el mercado global, pues porque al final, bueno, pues el mercado ha corregido también a nivel sectorial, pero lo que sí que vemos es que la biotecnología a día de hoy en términos de valoración está más barata que el Standard & Poor's 500, con lo cual creemos que en algún momento, bueno, pues volverá a tener ese momento de mejor comportamiento que mercado. Y luego en salud también, hace casi 3 años ya, lanzamos Candriam Equity Cell Oncology Impact, que es un fondo que invierte en cualquier empresa que luche contra el cáncer, que tenga pues un beneficio tanto de nivel de vida, de cura, o aumenta la esperanza de vida en pacientes oncológicos. Y ahí pues está más diversificado, porque no solo hablamos de medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de farmacéuticas, hablamos, bueno, pues hemos visto yo como un espectro mucho más amplio de aparatología, ¿no? Y el fondo lo mismo, los 2 últimos años tuvo un comportamiento espectacular, pues por encima del 20% del mercado, y este año está pues un poquito por debajo frente a mercado, y pues por esos cambios que ha habido de ciclo, porque al final el sector salud se considera un sector defensivo en cierto modo, ¿no? Y este año pues bueno, sabemos que la energía y las financieras pues han sido las que han tenido mejor comportamiento. Pero aquí lo que le hemos querido dar es enfoque social, donando el 10% de la comisión de gestión del fondo a más investigación. Entonces, a nivel local, identificamos cada una pues, de las agencias donde queremos donar, y en España lo hacemos con la Asociación Española contra el Cáncer, pues apoyando a esa labor tan buena que tiene la asociación, no solo en investigación, sino en apoyo a los pacientes. Juan. Pues te voy a hablar de 2. El CaixaBank Selección Tendencias, que he comentado antes, ¿no? Lo lanzamos hace 10 años y busca pues, identificar las megatendencias, ¿no? del futuro. Puedes ver en la cartera pues, diferentes ideas que han mencionado tanto Raúl como Elena, pero vamos, está muy enfocado en la parte de tecnología, salud y desde hace cosa de 2-3 años en sostenibilidad también. Y luego tenemos también el CaixaBank Selección Futuro Sostenible, que esto se lanzó hace cosa de 2 años, en busca un poco siguiendo la estela del Tendencias, ¿no? Buscar, en vez de tendencias, retos que debemos solucionar como sociedad, que son transición energética, cambio climático, optimización de recursos, el bienestar social y optimización y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, un poco en línea también con los fondos que han ido comentando. El comportamiento el año pasado de los 2 fue espectacular, y es verdad que este año, aunque tenemos rentabilidad positiva, bueno, toda la rotación que se está produciendo de growth a value pues se está haciendo notar, ¿no? Y bueno, en el caso del futuro sostenible, el problema viene más bien por toda la parte de energías limpias. El año pasado este tipo de compañías volaron, están sobrevaloradas, y es verdad que a medida que se ha ido rotando de growth a value, la gente, digamos, que ha movido ese capital que tenían energías limpias con empresas sobrevaloradísimas y lo han ido moviendo a empresas más cíclicas y más value. Financiero, ¿no?
financiero, energía. Entonces, bueno, hemos visto ahí una rotación por la parte de energías limpias, que en el caso de futuro sostenible no es tanto por el mal comportamiento de tecnología, sino más por las energías alternativas. Pues muchas gracias, Juan, Elena, Raúl, por acompañarnos en esta última mesa de estas jornadas sobre megatendencias y sobre todo esa planificación medio y largo plazo que tan importante es, y bien asesorados, que tienen que estar sobre todo la parte más retail. Muchas gracias a los tres. Muchas Buen gracias día. a vosotros. Gracias. Buen Gracias. negocio. Un placer. Pues aquí cerramos, sí, ahora, estas jornadas sobre megatendencias.